internacionales, ambientales y su aplicación en Colombia. Específicamente hablaremos del Tratado de Cooperación Amazónica. Sin embargo, antes, entrando en contexto, hablamos del bloque de constitucionalidad que en su momento se introdujo formalmente a través de la sentencia 225 del 95 en Colombia, que resolvió básicamente el proceso o la problemática de interpretación entre el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 4 de la Constitución y el de prevalencia de ciertos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, establecidos en el artículo 93 también de la misma Constitución. En ese entonces la Corte resolvió que para dar la respectiva prelevancia a los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario como se especificaba en el artículo 93 de la Constitución Política, debía partirse del hecho de que estos forman con el resto del texto constitucional un bloque de constitucionalidad, cuyo respeto se impone a la ley. Ahora bien, para poder hacerse entender, la Corte en su momento introdujo en esa sentencia el concepto de bloque de constitucionalidad y explicó a su vez que se trataba más o menos de qué se trataba, diciendo lo siguiente, abro comillas: el bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado de la Constitución, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por el mandato de la propia Constitución, cierro comillas. Como se logra interpretar, pues la definición del bloque de constitucionalidad introducida por la Corte a través de esta sentencia no presenta grandes variaciones o no presentó grandes variaciones a lo que se manejaba en otros países en su momento y actualmente. Por lo que de ahí en adelante la preocupación de la Corte pasó a ser el contenido estricto de dicho bloque y lograr establecer cómo se conformaba. Entre varios doctrinantes en Colombia que se han preocupado por el contenido del bloque de constitucionalidad, llegando la mayoría de ellos a la conclusión de que este puede explicarse en dos sentidos. Estos son strictus sensu y latus sensu. Por ejemplo, Moreno en el 2017 explica que de acuerdo a la primera noción del bloque de constitucionalidad se conformaba por aquellos principios y normas de valor constitucional, los cuales se reducen al texto de constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagran derechos humanos cuya limitación se encuentra prohibida durante el estado de excepción. Por otro lado, de acuerdo con la segunda noción, el bloque de constitucionalidad se encuentra conformado no solo por el articulado de la Constitución, sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta y las leyes orgánicas, en algunas ocasiones por las leyes estatutarias. En fin, en todo caso, la introducción de este espectro jurídico en el país del bloque de constitucionalidad transformó la forma como comúnmente se había entendido el concepto de constitución política, pues progresivamente se ha venido consolidando la idea de que esta no es un entremanado de artículos inmovibles, rígidos y estáticos, sino que al contrario, gracias al bloque de constitucionalidad, tiene la capacidad de hacerse adaptable y dinámica para cualquier tipo de liderazgo. Es allí donde nacen los tratados, los convenios internacionales y entre esos está el Tratado de Cooperación Amazónica, el cual se firmó el 3 de julio de 1978 por los países Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y en su momento conocido como el Tratado de Cooperación Amazónica, que más adelante pasó a ser la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Cuando se creó, realmente el objetivo de todo esto era el cuidado y la protección de los recursos naturales de la Amazonía. El objetivo era anuar esfuerzos para dicho cuidado, establecer algunos lineamientos o directrices frente al uso del territorio amazónico por cada uno de estos países. El pacto incluye compromisos importantes en temas como monitoreo conjunto, estrategias para combatir la deforestación y la degradación de los ecosistemas, incluso el tema de incendios forestales, la conservación y las acciones de restauración y uso sostenible, también los mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias de lecciones aprendidas entre los países firmantes. Sin embargo, en los últimos años, después de ahí, como siempre fue un tratado de voluntades y de cooperación, esa misma cooperación no ha sido constante, lo que le ha restado relevancia a dicho tratado.
Aunque hayan sido realizados programas y proyectos en diversas áreas por dicho tratado o en base a dicho tratado, algunos asuntos políticos impiden la aproximación satisfactoria de los países y la dependencia de financiamiento externo continúa siempre siendo una problemática, porque no es de entender que algunos países del territorio amazónico también tienen sus diferencias políticas, económicas, lo cual también ha incidido en los temas ambientales. También pues no ha habido el mayor debate ecológico en el tema ambiental entre dichos países con diferentes o con buen sustento de los diferentes puntos de vista que lleguen a lograr pues consensos entre los participantes y definir los lineamientos explícitos para combatir toda la problemática que se presenta en la Amazonía en cuanto a deterioro. No obstante, también se verifica la falta de consenso respecto al grado de vinculación de este tratado entre sus partes. La doctrina en buena parte conceptúa que este tratado es un acuerdo marco, es decir, un tratado que se define en un determinado principio genérico con un conjunto de coordenadas generales, dejando la regulación para más adelante para que sea hecha entre otros tratados o otros documentos. Por otro lado, existen autores que presentan una posición bastante escéptica en relación a la efectividad de dicho tratado, como Omar Emir Chávez y David Ward, por los cuales el tratado no pasa de un protocolo de intenciones, un simple compromiso moral y un acuerdo para posteriormente pactar, entre otros a su vez. Consideran que el tratado es un régimen internacional, o sea, un conjunto es implícito o explícito de principios, normas, reglas y procedimientos en toma de decisiones alrededor de los cuales las expectativas de los actores convergen en un área de relaciones internacionales. Finalmente, clasifican el tratado como un instrumento de soft law o derecho blando, una vez que el documento que establece estándares de conducta no directamente exigibles y que reafirma la necesidad de cooperación de diversos sectores sin fijar mecanismos específicos para eso, porque obviamente dependen de la voluntad de cada país. En definitiva, se convierte en un tratado más del territorio amazónico, que básicamente carece de recursos y de cooperación entre los mismos países. Sin embargo, se adopta como una normativa o como unos lineamientos para generar las políticas de protección de la Amazonía en cada territorio, bajo las cuales también se rige todo tipo de acción, programa, proyecto que llegue al territorio amazónico con los mismos objetivos de promoción y contando obviamente con cooperación internacional, pero no del territorio amazónico, sino del territorio europeo, asiático. En fin, esto es una de las, digamos, de los componentes que ha intentado fortalecer las acciones o el objetivo del tratado, más no ha sido el mismo tratado, la misma organización del tratado la que ha logrado incentivar o generar un impacto realmente representativo en el territorio amazónico frente a la conservación. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cooperación y de